¿Alguna vez te has detenido a pensar que algunas de las edificaciones más extraordinarias de la humanidad están descritas en las Escrituras? Algunas fueron erigidas con riquezas incalculables, otras cayeron de manera misteriosa y hay aquellas que hasta hoy desafían cualquier explicación científica. En el video de hoy, conocerás 5 construcciones mencionadas en la Biblia que marcaron la historia y guardan secretos impresionantes. Y quédate hasta el final, porque la última te dejará completamente sorprendido. ¿Preparado para este viaje entre fe, historia y descubrimientos arqueológicos? Entonces, vamos allá. Ahora, imagínate en la antigüedad, en un mundo sin grúas, sin motores potentes, sin sierras eléctricas. Solo madera, esfuerzo humano y una misión divina. Fue en ese contexto que Noaj recibió una de las órdenes más desafiantes jamás registradas: construir una inmensa embarcación capaz de albergar a su familia y a una diversidad de animales para enfrentar una gran inundación. Pero, ¿cómo fue posible erigir esta estructura monumental en una época sin tecnología avanzada? Piensa en la escena: Noaj, con herramientas rudimentarias, cortando troncos de madera, encajando cada pieza meticulosamente y creando compartimentos para acomodar a cada ser vivo. El proyecto no fue rápido ni simple. Décadas de arduo trabajo, enfrentando el calor abrasador, las dificultades logísticas y las críticas de quienes no creían en lo que estaba por venir. Pero él siguió firme, porque sabía que estaba cumpliendo un propósito mayor. El arca no era un simple barco. Sus proporciones eran impresionantes para la época: aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de altura, dimensiones comparables a las de un buque de carga moderno. Y todo esto fue construido con madera de gofer, revestida con betún para garantizar resistencia contra las aguas. Pero, ¿cómo logró Noaj llevar a cabo esta colosal obra? ¿Cómo organizó a los animales dentro de ella? Y, lo más intrigante, ¿realmente hubo un evento capaz de cubrir tierras enteras con agua? Estudiosos han analizado durante décadas la posibilidad de un diluvio a escala global o regional. Registros de diversas civilizaciones antiguas mencionan una gran inundación que cambió drásticamente el paisaje de la Tierra. Geólogos han encontrado indicios de una inundación masiva ocurrida hace miles de años en la región de Mesopotamia, y algunas de esas evidencias podrían haber dado origen a la narrativa del diluvio descrita en la Torá. Pero hay un misterio aún más intrigante: ¿y si el arca de Noaj realmente existió? En 1959, un piloto turco, al sobrevolar el monte Ararat, identificó una formación peculiar, similar al casco de un barco. Desde entonces, se han realizado varias expediciones para examinar el área. Algunas de estas misiones informaron del hallazgo de madera petrificada y estructuras geológicas compatibles con una embarcación de gran tamaño. Pero, ¿hasta qué punto son concretas estas evidencias? ¿Será que el arca está realmente allí, esperando ser redescubierta? Mientras la ciencia debate, la fe sigue firme en aquello que fue registrado hace milenios. Y si quieres seguir explorando historias bíblicas y descubrir más verdades increíbles como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si este contenido te bendijo, deja tu like. Eso nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Ahora, imagina estar frente a una ciudad protegida por inmensas murallas, tan robustas que parecían impenetrables. Y, de repente, estas colosales estructuras simplemente se derrumban. No por ataques militares ni por máquinas de guerra, sino por el sonido de trompetas y los gritos de un pueblo que creía en lo imposible. Esta es la impresionante historia de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo y escenario de uno de los episodios más intrigantes de la Biblia. Según la Torá, los hijos de Israel estaban ante un gran obstáculo. Después de 40 años vagando por el desierto, necesitaban tomar Jericó, que estaba rodeada por murallas fortificadas. A los ojos humanos, la misión era imposible. Pero el Eterno había dado una estrategia nada convencional: marchar alrededor de la ciudad durante 6 días, una vuelta por día, en total silencio. En el 7º día, debían dar 7 vueltas, tocar las trompetas y gritar con todas sus fuerzas. Y, increíblemente, las murallas se derrumbaron por completo. Pero, ¿realmente sucedió esto? ¿Cómo algo tan resistente podría caer solo con vibraciones sonoras y fe? Este misterio ha intrigado a arqueólogos durante décadas. En el siglo XX,
Se realizaron varias excavaciones en la región de Jericó, y lo que se encontró genera aún más preguntas. Entre los descubrimientos más sorprendentes de la arqueología, uno de los más impactantes ocurrió en los años 1950, cuando la renombrada investigadora británica Kathleen Kenyon dirigió excavaciones en la región de Jericó. Lo que encontró fue impresionante: restos de colosales murallas que parecían haberse derrumbado de manera abrupta. Pero aquí está el detalle más curioso: no cayeron como resultado de un ataque convencional. Por el contrario, los vestigios indicaban que el colapso ocurrió de adentro hacia afuera, algo que desafía las tácticas militares de la época. Este hallazgo se alinea perfectamente con el relato de la Torá, que describe la caída de las murallas como un evento sobrenatural, no causado por arietes ni máquinas de guerra, sino por el propio poder del Eterno. Ante este enigma, muchos estudiosos han intentado encontrar una explicación natural para lo ocurrido. Una de las teorías más debatidas sugiere que un terremoto pudo haber sido el verdadero responsable del colapso de las fortificaciones. De hecho, Jericó está ubicada sobre una falla geológica y los temblores de tierra eran relativamente frecuentes en la región. Los científicos especulan que, si un sismo ocurrió exactamente en ese momento, pudo haber provocado la destrucción de las murallas. Pero aquí surge la pregunta más intrigante: ¿cómo Yehoshua y el pueblo de Israel pudieron prever el instante exacto en que ocurriría un terremoto? Y aún más, ¿cómo es posible que este temblor sucediera precisamente en el momento en que tocaron las trompetas y clamaron con todas sus fuerzas? ¿Coincidencia o intervención divina? Ahora, prepárate, porque la próxima construcción que exploraremos es aún más enigmática. Imagina un edificio tan magnífico que sus paredes estaban revestidas de oro puro, reflejando la luz del sol de una manera casi celestial. Un lugar construido con el propósito sagrado de ser la morada de la presencia divina en la tierra. Estamos hablando del Beit HaMikdash, el templo de Shlomo, una de las construcciones más grandiosas de la historia de Israel. ¿Cómo fue edificada esta maravilla arquitectónica? ¿Qué revela la arqueología sobre su existencia? ¿Y cuál es su verdadero significado espiritual? La historia comienza con el rey David, quien recibió la visión de construir una casa para el Eterno, pero fue su hijo Shlomo quien tuvo la responsabilidad de transformar ese plan en realidad. El lugar elegido fue el monte Moriah, un sitio de inmenso significado espiritual, pues fue allí donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Yitzhak en una de las mayores pruebas de fe jamás registradas. La construcción del templo fue un emprendimiento colosal, realizado con una precisión incomparable. Las piedras eran cortadas y ajustadas antes de ser transportadas al sitio, pues, según lo ordenado, ningún ruido de martillos o herramientas debía escucharse en el lugar de la obra. Para su estructura, se utilizó una de las maderas más nobles de la época, el cedro del Líbano, traído en grandes cantidades para adornar el interior. Pero lo que realmente hacía único a este edificio era su revestimiento. Oro puro cubría cada detalle interno, creando una visión deslumbrante. Las paredes estaban decoradas con esculturas de querubines, palmeras y flores, simbolizando la conexión entre lo celestial y lo terrenal. En el centro del templo se encontraba el Kodesh HaKodashim, el Santo de los Santos, el lugar más sagrado, donde reposaba el Arón Abrit, el Arca de la Alianza, el mayor símbolo de la presencia del Eterno entre el pueblo de Israel. Tras 7 años de arduo trabajo, la construcción fue concluida, y llegó el momento más esperado. Shlomo reunió a toda la nación para una ceremonia inolvidable. Frente al altar, elevó una oración pidiendo que el Eterno habitara aquel lugar y aceptara ese santuario como su morada entre los hombres. Lo que sucedió después fue algo sobrenatural. Una nube gloriosa llenó el templo y un fuego divino descendió de los cielos, consumiendo los sacrificios. Era una señal innegable de que aquel lugar había sido consagrado por el propio Creador. El pueblo, lleno de reverencia, se postró ante esta extraordinaria manifestación. Pero, ¿qué sucedió realmente con esta grandiosa construcción a lo largo de los siglos? Ahora, prepárate para algo aún más intrigante. Imagina un mundo donde toda la humanidad habla un solo idioma. No existen barreras lingüísticas ni fronteras culturales. Todos comparten un mismo objetivo: erigir una estructura tan imponente que alcance los cielos. Pero esta ambición, en lugar de acercar a los hombres al Creador, despierta su ira. Y entonces, algo inesperado ocurre. De repente, la comunicación entre ellos se vuelve un caos absoluto,
y la construcción se detiene para siempre. Este es el enigma de la Torre de Babel. Pero, ¿realmente ocurrió esta historia? ¿Qué dicen las evidencias arqueológicas sobre esta narrativa? Y, sobre todo, ¿cuál es la lección atemporal que este episodio nos enseña hasta el día de hoy? La Torá nos relata que, después del diluvio, los descendientes de Noaj comenzaron a esparcirse y poblar diversas regiones. En un momento dado, un grupo decidió asentarse en la llanura de Sinar, hoy, Mesopotamia. Pero ellos no querían simplemente construir una ciudad. Su objetivo era algo mucho más audaz: levantar una torre que llegara hasta los cielos. La tecnología empleada era innovadora para la época: ladrillos cocidos al fuego y betún como argamasa. Pero, ¿qué había realmente detrás de esta construcción? No era apenas una obra arquitectónica. A Torre de Babel representaba orgullo e autosuficiencia. Os constructores no querían depender do Criador. Eles disseram: facamos para nosueme nome, para que no sejamos espalados pela fez da terra. Beresit 11. Era ato de rebeliao contra o propósito divino. En Tao, o eterno intervello. Ao en vez de destruir a torre, ele tomó una atitude ainda mais impactante: confundiu a língua dos homens. De repente, ninguém mais conseguía se entender. O que antes era trabalho coordenado se tornou caos. Pedreiro pedia tijolo, mas seu colega entendía outra coisa completamente diferente. A construcao parou, e os homens se dispersaram. Assim nasceu a diversidade de línguas que conhecemos hoje. Mas será que a Torre de Babel realmente existiu? Ese sim, o que restou dela? Arqueólogos sugerem que pode ter sido inspirada nos grandes figurates da Mesopotamia, imensas construcções escalonadas usadas para adoracao e astronomía. Dos mais famosos, o sigurate de Etemenanki, na antiga Babilonia, poderia ter sido a origen da lenda. Mas independentemente das evidencias físicas, alicao desa historia continua ecoando. O verdadeiro poder não está en desafiar o Criador, mas en reconocer que semele, toda grandeza humana e pasajeira. No instante seguinte, o caos tomou conta do canteiro de obras. O mestre de obras tentaba dar ordens, mas ninguém mais o compreendia. Trabalhadores pediam agua e recebiam tijolos. Instrutores tentaban organizar a construcao, mas seus ajudantes não conseguiam entender suas palavras. En questão de minutos, o projeto mais ambicioso da humanidade se tornou impossível de continuar. A grande torre, que debería alcancar os seus, foi abandonada, e aqueles que antes falaban uma única língua foram forcados a se dispersar pelo mundo, formando diferentes nacoes e culturas. Ese evento marcou, segundo a Torá, o nacimento das línguas que falamos hoje. Mas seria esa historia apenas mito? Ou há evidencias de que esa torre realmente existiu? Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada nos grandes figurates da Mesopotamia, imponentes templos escalonados que servían tanto para adoracao dos deuses cuanto como marcos arquitectónicos monumentais. O máis famoso deles era o Etemenanki, el templo erguido na antiga Babilonia e dedicado ao deus Marduk. Aquí está de tal curioso. Inscricoes babilónicas referemse a ese templo como a casa que une o seu e a terra. Nome que se alina perfeitamente ao propósito descrito na Torá para a Torre de Babel. Registros históricos indican que o Etemenanki foi construído, destruído e reconstruído diversas veces até ser completamente abandonado. ¿Sería esa a torre mencionada no relato bíblico? Não há uma resposta definitiva, mas a semelanza entre as descricoes e intrigante. Agora, pense comigo, o que você tem construído? Algo para a gloria de Deus ou para a sua própria gloria? Se você deseja edificar sua vida sobre a vontade do Criador, comente agora: Senhor, eu quero edificar minha vida em ti. Mas esa é apenas uma parte da jornada. No próximo capítulo, vamos a explorar outra construcao bíblica que desafía a lógica e a historia. Imagine viver en uma época en que seu povo foi arrancado de sua terra, levado ao exilio, e viu seu templo sagrado ser reducido a escombros. Seria o fin da conexão com Deus. Para muitos, sim. Mas não para os judeus. Quando retornaram do cativeiro na Babilonia, trouxeram consigo o sono, reconstruir o Beit Hamikdash, o segundo templo de Jerusalém, não apenas como edificio,
más como símbolo de renacimento, esperanza e identidade nacional. Más como esa reconstrucao aconteceu? O que tornaba ese novo templo especial? Acima de tudo, por que foi destruído? Após 70 anos no exilió, os judeus finalmente receberán permisao para retornar a súa terra. O rei persa Ciro, o Grande, não apenas autorizou a reconstrucao do templo, mas tamén forneceu recursos para a obra. Mas, cuando os primeiros blocos foran colocados, yo a dura realidade, o novo templo jamais se compararía ao deslomo. Ele era menor, menos luxuoso, sema arca da alianca, semo brilo do ouro cobrindo suas paredes. Os anciaos que lembraban do primeiro templo choraran de tristeza, pois aquele parecía pálido en comparacao. Mas entao, vio uma profecía do Criador, transmitida pelo profeta Chagai, a gloria desta última casa será maior do que a da primeira. Chagai 2. Como templo aparentemente inferior podería superar o esplendor do original. Séculos depois, o rei Herodes, o Grande, tomou para si a missao de transformar o segundo templo na construcao máis impresionante do mundo antigo. Ele não apenas restaurou o edificio, mas o expandiu en uma escala monumental. Dobrou o tamano da esplanada do templo, ergueu gigantesco sistema de colunas e pasarelas, e revestiu partes do edificio con ouro e mármore branco. O resultado. Templo que brilaba sob o sol de Jerusalém, deixando visitantes maravilados con súa beleza. Ese templo tornouse o coracao do judaísmo. Foi la que Yeshua ensinou, expulsou os mercadores e anunciou algo chocante: destruame este templo, e en 3 días o reconstruirei. Yochanan 2. O que aconteceu. No ano 70 da Era Comum, durante a primeira revolta judaica, os romanos cercarán Jerusalén. Após meses de cerco e resistencia, finalmente invadirán a cidade e incendiarán o templo. Os relatos históricos dicen que o calor foi tão intenso que o ouro derreteu e escorreu entre as pedras. Para recuperar o metal precioso, os soldados romanos desmontaran pedra por pedra, até não restar nada além de ruínas. Até hoje, o único vestigio do templo que ainda permanece de pé é o muro ocidental, conhecido como o Cotel, o Muro das Lamentações. Símbolo da grandeza e da dor de súa destruicao. O Beit Hamikdash era o lugar da presença divina, onde sacrificios eran oferecidos e o povo buscaba perdão e orientacao. Mas, com súa destruicao, algo mudou para sempre. A grande pergunta é, se o templo era a morada de Deus, onde ele habita agora? A resposta? Dentro de cada de nós. Agora, pense comigo, se Deus deseja habitar en vose, será que súa vida está preparada para recebê-lo? Se você deseja ser templo vivo para ele, comente agora, Senhor, habite en mim. Mas esa é apenas uma parte da historia. Para entender ainda máis sobre a vida en Israel naquela época, asista agora ao video sobre o cotidiano do povo bíblico. Você vai descobrir detalhes fascinantes sobre a cultura, as vestimentas, a alimentação e como a fé moldava cada aspecto da sociedade. Se você está sendo inspirado por essa mensagem e quer continuar recebendo mais conteúdo que fortalece a sua fé, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar a palavra do Eterno. Que o Eterno te abençoe.